Imagina que una sola llamada, con una sola frase, puede desmantelar una empresa de 200 empleados en menos de 48 horas. El sonido del timbre resonó en una oficina vacía y en ese instante se encendió la chispa que acabaría con años de esfuerzo y sueños. En la pantalla de los periódicos aparecían titulares que hablaban de quiebras y de clientes que perdían la confianza. Todo por lo que una voz al otro lado del hilo dijo. ¿Quieres saber qué se dijo, quién lo dijo y cómo una decisión impulsiva acabó con todo? Quédate, porque lo que vas a descubrir cambiará tu forma de manejar la comunicación en los negocios. Soy Alex y en este canal analizamos casos reales que transforman la gestión empresarial. En 2017, la startup Logitech estaba en plena expansión, con 150 empleados, tres grandes contratos internacionales y una valoración de 50 millones de dólares. Todo indicaba un futuro prometedor, pero una tarde de otoño, el director ejecutivo recibió una llamada inesperada que cambió el rumbo de la compañía. Antes de entrar en la conversación, conozcamos a los protagonistas. Juan Martínez, el CEO, tenía 42 años, era un visionario con una energía incansable, pero también conocido por su impulsividad. Si algo le molestaba, lo expresaba al instante, sin filtro. A su lado estaba Laura, la directora de operaciones, una mujer meticulosa que cuidaba cada detalle de la cadena productiva, y Pedro, el jefe de ventas, quien había cerrado los acuerdos con los clientes más importantes. El cliente principal era AlphaCo, una empresa que representaba 40% de los ingresos de Logitech y cuya relación se había construido a lo largo de 3 años. Financieramente, Logitech mostraba un crecimiento del 35% anual, aunque dependía en gran medida de ese contrato con AlphaCo. Internamente, la cultura era de puertas abiertas, con reuniones semanales donde todos podían expresar sus ideas. Sin embargo, un correo interno reveló un desacuerdo sobre la política precios con AlphaCo. El equipo de ventas quería ofrecer una rebaja para asegurar la renovación, mientras que finanzas advertía que eso comprometería los márgenes. Esa tensión latente estaba a punto de estallar. A las 16:45, la oficina estaba casi vacía. Juan estaba revisando unos documentos cuando sonó el teléfono. Al otro lado de la línea estaba Marta, la gerente de compras de Alfaco, con una voz firme y decidida. Necesitamos una rebaja del 20% antes de cerrar el trimestre, dijo Marta sin rodeos. Juan, sorprendido y molesto, respondió con un tono que nunca había usado en una conversación profesional. Eso es imposible. No vamos a trabajar gratis. Marta, sin perder la compostura, replicó. Entonces no firmaremos. Buscamos otro proveedor. En ese intercambio, Juan no había revisado el contrato, no había consultado a su equipo de negociación y dejó que la emoción dominara la razón. La respuesta fue inmediata. AlphaCo envió un correo de cancelación y la noticia se esparció como fuego entre los empleados, generando pánico y desconfianza. Laura intentó mediar, llamando a una reunión de emergencia, pero la confianza ya estaba fracturada. El equipo se sintió abandonado y la incertidumbre se convirtió en resignación. En cuestión de horas, la empresa pasó de estar en la cúspide del éxito a buscar una solución para cubrir el vacío financiero que dejó la pérdida del contrato. La llamada había desencadenado una reacción en cadena que ninguna estrategia de crisis había previsto. Ahora, reflexionemos sobre los errores críticos que se cometieron en esa conversación. Primero, la falta de preparación. Juan no había revisado los términos del acuerdo y desconocía el margen de maniobra que tenía. Segundo, la respuesta emocional. En lugar de escuchar y buscar una solución conjunta, reaccionó con ira, lo que cerró cualquier posibilidad de negociación. Tercero, la ausencia de un proceso de decisión colaborativo.
nunca involucró a su equipo de ventas ni a finanzas, lo que dejó a la empresa sin una postura unificada. Cada uno de esos fallos alimentó la caída de Logitech. ¿Qué opinas tú? ¿Has vivido alguna situación donde una conversación cambió el rumbo de tu negocio? Cuéntame en los comentarios. Me encantaría leer tus experiencias y aprender de ellas. En los próximos minutos desglosaremos paso a paso cómo una llamada puede convertirse en una amenaza existencial y, lo más importante, qué medidas puedes tomar para evitar que una simple frase ponga en riesgo todo lo que has construido. Prepárate para descubrir 3 pasos esenciales que protegerán tu empresa de errores de comunicación similares. Si este relato te ha abierto los ojos, suscríbete y dale like para seguir explorando estos casos que pueden marcar la diferencia entre el éxito y el colapso. En la práctica, la lección más valiosa que se extrae de este episodio no es solo la historia de un fracaso, sino el conjunto de herramientas que pueden transformar una situación de alta presión en una oportunidad para reforzar la solidez organizacional. A continuación, desglosaremos los 3 pilares fundamentales que cualquier empresa, sin importar su tamaño, debe incorporar para que una llamada inesperada nunca vuelva a poner en jaque su estabilidad. El primer pilar se centra en la creación de protocolos de comunicación claros y estructurados. Cuando un interlocutor externo plantea una exigencia que puede afectar a la línea de fondo, la primera reacción instintiva suele ser defender la posición sin tomarse un momento para analizar el contexto. En el caso de Logitech, Juan reaccionó de forma impulsiva porque carecía de un marco de actuación que le indicara los pasos a seguir antes de responder. Un protocolo bien definido debería incluir, como mínimo, la identificación del nivel de autoridad necesario para tratar la solicitud, la recopilación de la información contractual pertinente y la designación de un responsable que conduzca la conversación o al menos que la canalice al equipo especializado. Además, es crucial que el protocolo contemple la necesidad de registrar cada interacción, ya sea mediante notas escritas o mediante un sistema de gestión de relaciones con clientes, de modo que cualquier decisión pueda ser revisada y respaldada con evidencia documental. Cuando se cuenta con un proceso estructurado, la presión del momento se diluye y se permite una respuesta mesurada, basada en datos y no en emociones. El segundo pilar consiste en el entrenamiento constante del personal en habilidades de gestión de crisis y negociación. No basta con contratar a los mejores talentos técnicos. La capacidad de mantener la calma bajo fuego y de transformar un conflicto en una solución mutuamente beneficiosa es una competencia que se aprende y se perfecciona con la práctica. Las empresas que invierten en simulaciones de escenarios críticos, donde los líderes deben enfrentar demandas inesperadas, descubren que la preparación reduce drásticamente la probabilidad de respuestas desproporcionadas. En un ejercicio típico, se recrea una llamada similar a la que recibió Logitech, pero se asignan roles a los participantes: el cliente, el negociador interno, el asesor legal y el responsable de finanzas. Cada uno debe actuar de acuerdo a su área de expertise, mientras se sigue el protocolo previamente establecido. Al finalizar, se realiza una retroalimentación detallada que resalta los aciertos y los puntos de mejora. Con el tiempo, los equipos internalizan una cultura de respuesta basada en la razón y en la colaboración, lo que les permite afrontar situaciones reales con mayor seguridad y eficacia. El tercer pilar se refiere a la construcción de una cultura organizacional que promueva la toma de decisiones colaborativa y la transparencia. Cuando las decisiones se concentran en una sola persona, como ocurrió con Juan, el riesgo de sesgo y de errores críticos se multiplica. En contraste, una empresa que fomenta el intercambio de información
y la participación de distintas áreas en la definición de la estrategia está mejor posicionada para anticipar posibles repercusiones y para diseñar respuestas integrales. Este enfoque colaborativo no implica diluir la autoridad del líder, sino reforzarla mediante el apoyo de un equipo sólido que aporte perspectivas complementarias. Por ejemplo, antes de aceptar o rechazar una solicitud de rebaja de precios, el director debería convocar a una breve reunión con representantes de ventas, finanzas y legal, donde cada uno aporte su análisis del impacto financiero, de la viabilidad contractual y de la relación a largo plazo con el cliente. Al llegar a un consenso, la decisión final gana legitimidad y se comunica de forma unificada, evitando mensajes contradictorios o improvisados que puedan generar confusión tanto interna como externamente. Para ilustrar cómo estos tres pilares pueden marcar la diferencia, vale la pena mencionar el caso de una empresa de software emergente que, al enfrentar una demanda similar de reducción de tarifas por parte de un cliente estratégico, logró transformar la potencial crisis en una oportunidad de crecimiento. En primer lugar, activaron su protocolo de comunicación, lo que llevó a que la llamada fuera redirigida al jefe de cuentas, quien había sido entrenado previamente en técnicas de negociación. En segundo lugar, el equipo había participado recientemente en una simulación de crisis, por lo que el negociador mantuvo la calma, escuchó atentamente las preocupaciones del cliente y propuso un plan de valor añadido que incluía funcionalidades adicionales sin incurrir en una reducción directa del precio. Finalmente, la decisión se tomó en conjunto con el departamento financiero, que confirmó la viabilidad del plan, y con el área de desarrollo, que ajustó el roadmap del producto para incorporar las mejoras solicitadas. El resultado fue que el cliente no solo mantuvo el contrato, sino que incrementó su inversión en un porcentaje significativo y la empresa ganó reputación por su capacidad de respuesta proactiva. Este ejemplo muestra que la combinación de procesos claros, entrenamiento constante y cultura colaborativa no es una teoría abstracta, sino una práctica que puede traducirse en resultados tangibles. Regresando a Logitech, la ausencia de estos pilares provocó una cadena de eventos que se amplificaron rápidamente. La pérdida del contrato principal dejó un hueco de ingresos que la compañía no había diversificado, lo que generó pánico entre los empleados y una caída abrupta del valor de sus acciones. Además, la falta de una respuesta unificada alimentó rumores internos, erosionando la confianza en la dirección y provocando una rotación de talento que aceleró el declive. En retrospectiva, la empresa podría haber mitigado el daño si hubiera contado con un proceso de escalamiento que permitiera a One delegar la negociación a un equipo especializado, si sus directivos hubieran estado entrenados para manejar la presión de un cliente exigente y si la cultura organizacional hubiera favorecido la toma de decisiones compartida. Cada uno de estos elementos, aunque sencillo en teoría, requiere de un compromiso continuo y de recursos dedicados para su implementación. A medida que analizamos estos aprendizajes, es importante que cada uno de ustedes reflexione sobre la situación particular de sus organizaciones. ¿Cuentan con protocolos escritos que guíen la respuesta ante solicitudes críticas? ¿Han invertido en entrenamientos de negociación y gestión de crisis que incluyan simulaciones realistas? ¿Fomenta su entorno laboral la colaboración entre departamentos al momento de tomar decisiones estratégicas? Tomar un momento para responder a estas preguntas puede ser el primer paso para evitar que una simple llamada se convierta en el desencadenante de una crisis mayor. Si alguna de estas preguntas resonó contigo, te invito a que compartas en los comentarios tus experiencias y los ajustes que ya hayas implementado
o que consideres poner en práctica. La interacción entre la comunidad es una fuente poderosa de ideas y buenas prácticas que pueden ayudar a otros a reforzar sus procesos internos. Para cerrar, recapitularemos brevemente los puntos clave. Primero, establecer protocolos de comunicación que definan claramente quién responde, qué información se necesita y cómo se documenta la interacción. Segundo, entrenar al personal de forma regular en habilidades de negociación y manejo de crisis, utilizando ejercicios prácticos que simulen situaciones de alta presión. Y tercero, cultivar una cultura organizacional que premie la toma de decisiones colaborativa y la transparencia, evitando la concentración de poder en una sola persona. Implementar estos tres pilares no garantiza la ausencia total de problemas, pero sí reduce significativamente la probabilidad de que un error de comunicación cause un daño irreversible. En la práctica, la diferencia entre una empresa que sobrevive a una crisis y una que se derrumba radica en la preparación y en la capacidad de respuesta estructurada. La historia de Logitech nos recuerda que la velocidad de la reacción no siempre es sinónimo de efectividad. A veces, detenerse, respirar y seguir un proceso establecido es la estrategia más inteligente. Si este análisis te ha resultado útil y consideras que aplicar estos principios puede marcar la diferencia en tu negocio, no dudes en darle like al video y compartirlo con colegas que también se enfrenten a decisiones críticas. Cada gesto ayuda a que más personas tengan acceso a herramientas que pueden salvar empresas de situaciones similares. Además, si aún no formas parte de este canal, suscríbete para seguir recibiendo casos reales y lecciones prácticas que te permitirán tomar decisiones más informadas y seguras. Tu participación es fundamental para crear una comunidad de profesionales que aprenden de los errores y celebran los éxitos de manera colectiva. Recuerda que la comunicación es el hilo conductor que mantiene unida a cualquier organización. Cuidar de ese hilo con disciplina, entrenamiento y colaboración es la mejor inversión que puedes hacer. Gracias por acompañarnos en este recorrido y nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando historias que revelan los factores críticos detrás del éxito y del fracaso empresarial. Hasta pronto.